Insinuamos leyes de la materia, llamémoslas leyes relacionadas con la gravedad, leyes relacionadas con el desorden, con la expansión, con la entropía, con la segunda ley de la termodinámica. Y por otro lado, insinuamos leyes que van en la dirección contraria, hacia una organización mayor, hacia la levedad y, si se quiere, hacia la conciencia. Cuando miramos este tipo de leyes, vamos a detenernos especialmente en aquellas que conciernen a la vida. Y digamos que la vida es información, o es un patrón de organización de información. Estudiando ese patrón de ordenamiento de la información, podemos encontrar leyes como la ley del holograma, es decir, que la vida es una totalidad inseparable, que mirada a profundidad y tridimensionalmente, en cada una de las partes de la vida nosotros tenemos un reflejo de todo el orden total. Esto lo podemos comprender cuando estudiamos la somatotopía. Las somatotopías son lugares donde está representado todo el organismo, en las manos, en los pies, en los pabellones auriculares, en el iris, en toda la extensión del cuerpo a través del sistema de meridianos o canales de acupuntura, en las representaciones a nivel del sistema nervioso central, donde tenemos homúnculos u hombrecitos representados según un patrón de ordenamiento bien preciso. En el oído interno nosotros tenemos una representación de las notas musicales, por ejemplo, en una escala que está claramente representada no solo en el lóbulo temporal, sino a nivel del órgano de Corti, que recibe y procesa el sonido a nivel del oído interno. Así, nosotros tenemos esos patrones de organización de información claramente representadas en el seno del cuerpo, como especies de mapas a través de los cuales nosotros podemos sintonizar y podemos dialogar con los órganos internos. Quiere decir que la misma piel es como una pantalla, es una especie de radar que está reflejando permanentemente el estado energético de los órganos internos, pero al mismo tiempo está percibiendo las señales que vienen del mismo ambiente, de tal manera que aquí tenemos una interfase relacional de comunicación entre lo que somos y el medio ambiente que nos está determinando también. Cuando miramos la vida como un patrón de orden, como un patrón de información, pues obviamente estamos diciendo que la vida no es simplemente una consecuencia de las moléculas, porque no importa la cantidad, no importa tanto las moléculas como la cualidad, como su patrón de ordenamiento a nivel interno. Esto significa que empezamos a desmaterializar la vida y es muy importante porque pues antes poníamos atención a las partículas y a la materia. Progresivamente fuimos reconociendo que las partículas tenían cargas y entonces desplazamos nuestra atención a las cargas de energía. Más tarde nos dimos cuenta que entre las cargas se movía algo, ¿sí? Que había una corriente. Esa corriente discurría a través de un campo entre las cargas positivas y las cargas negativas y fuimos descubriendo el campo. De ese modo se nos fue desmaterializando la vida. Así, en lugar de ver partículas y en lugar de ver cargas, ahora estamos viendo campos de información. Pero esos campos de información son campos de relación, están relacionando cosas, están conectando cosas. En el seno del campo se están generando interrelaciones o interacciones. Esas interacciones, en última instancia, son lo que nos interesa, porque cada cosa es lo que es porque se relaciona con otras cosas. Es decir, todo cuanto existe tiene una dimensión relacional.
Y esto nos lleva a la formulación de una hipótesis esencial. Todo cuanto existe, existe en el seno de un campo de relaciones. A ese campo de relaciones nosotros lo llamamos campo R y podemos aventurarnos yendo un poco más lejos para decir que ese campo R es un campo de información, pero ese campo de información es a la vez un campo de conciencia, de tal manera que cuando hablamos de campo relacional estamos hablando de información y de conciencia. Por un lado así tenemos energía y materia y por otro lado tenemos información y conciencia. Lo que nos interesa es cómo todos estos aspectos se interrelacionan, uniéndolas a través de un hilo conductor o un proceso que las haga parte de un solo campo unificado, de una unidad. Nos aventuramos también a decir que el campo unificado es el campo relacional, pero que en última instancia el campo relacional es una expresión de un solo campo que vamos a denominar un campo de conciencia. Esto significa que el campo relacional existe a nivel de la materia, a nivel de las partículas, pero a nivel del movimiento de energía entre las partículas cargadas. Y también existe a nivel de esos patrones de organización que llamamos información, y también existe a nivel de los patrones de conciencia. Quiere decir que el campo unificado es un campo relacional y ese campo relacional como campo de conciencia está inmerso en cada uno de esos campos particulares que vamos a llamar el campo de materia o el campo que corresponde a nuestro cuerpo físico. También nuestro cuerpo físico es un estado de la conciencia, un estado densificado de la conciencia. Nuestro campo emocional es un poco más diluido, nuestro campo mental es aún mucho más sutil, pero todos ellos son campos de conciencia. Los hemos llamado tradicionalmente cuerpos, pero cada uno de nuestros cuerpos son estados de conciencia más o menos densos o más o menos sutiles. Si comprendemos así materia, energía e información como variedades o distintas densidades de la conciencia, vamos a poder encontrar un factor unificador que nos permita resolver la disociación entre espíritu y materia, entre el mundo de lo sutil y el mundo de lo denso, y que nos permita encontrar la dualidad onda-partícula en el seno del cuerpo en relación a su campo de energía, que es lo que vamos a tratar de describir ahora más detenidamente.